Bueno, buenas tardes a todos. En este momento se está grabando la presentación de la defensa oral del trabajo final de grado de Valeria Castillo, que se titula Identificación, caracterización y mapeado de depósitos conglomerádicos dentro de la sección inferior de la formación Lajas a través de perfiles de imágenes en el yacimiento Estación Fernández Oro. Este trabajo fue dirigido por Gustavo Potás y Aldo Montaña, y fue corregido, fue evaluado por la doctora Maisa Tuni, la doctora Nerina Canale y el doctor. Les pido por favor a todos los presentes que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para mejorar la calidad de la transmisión y que no haya interrupciones durante la exposición de Valeria. Así que Valeria, te cedo la palabra, yo apago mi cámara y mi micrófono también. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias también a mis directores y al comité evaluador, a los jurados, por dedicar este tiempo. Y bueno, voy a comenzar con la defensa de mi trabajo final de grado. Como dijo Santiago, el tema de mi tesis es identificación, caracterización y mapeo de depósitos conglomerádicos dentro de la sección inferior de la formación Lajas, a través de perfiles de imágenes en el yacimiento Estación Fernández Oro, denominado EFO. Mi director, Potás Gustavo, geólogo del grupo de estudio de EFO, y mi codirector, Montagna Aldo, profesor adjunto de la universidad y también geólogo de YPF. Bueno, voy a presentar la agenda que voy a compartir. No sé si se logra ver la agenda ahora. No, todavía no, Valeria. Ah, bueno, voy a... Y yo no lo veo en forma de presentación tampoco. ¿Ustedes bueno, lo ven? Voy a compartir la pantalla un minutito, disculpen. Tengo que cambiar el sistema porque no cambia la presentación. Bueno, disculpen, No hay problema. Compartir. Y ocultar. ¿Ahí sí están viendo? Ahí sí, pero ponelo ¿sí? en modo presentación. ¿Ahí? Ahí buenísimo. Sí. Bueno, continuando, decíamos que la agenda que se presenta en esta exposición va a constar de los siguientes temas. La problemática con la que se planteó el objetivo de este trabajo final. Después voy a compartir las características generales del área de estudio, su ubicación, las características del marco estructural, el marco estratigráfico, el sistema petrolero. Voy a hablar una breve reseña de las imágenes de pozo, que es lo que yo estuve trabajando, metodología, el desarrollo y resultados, las conclusiones y recomendaciones finales. Bueno, la problemática que se planteó a partir o sea, que se me presentó a mí como disparador de los objetivos de este trabajo, era que en el área yacimiento de Estación Fernández Oro había mucha información de perfiles eléctricos y de control geológico, y hubo la posibilidad de extraer 2 coronas, y al analizar y caracterizar estas coronas, los grupos de estudio se dieron cuenta que encontraron en zonas a diferentes profundidades, habían conglomerados, y compararon tanto con los perfiles eléctricos y con el control geológico, las descripciones, y no había una correlación entre lo que estaba arrojando la muestra con lo que se venía describiendo. Entonces, la propuesta que hubo es que, valiéndome de estas 2 coronas y aprendiendo, digamos, a caracterizar estos conglomerados en las imágenes de pozo, de 19 perfiles de imágenes de pozo, yo pudiera describir
brevemente haría la distribución de los cuerpos conglomerádicos dentro del yacimiento y de esta forma robustecer el modelo geológico que ya existía. Bueno, el objetivo entonces que se planteó fue identificar, caracterizar y entender la distribución areal y vertical de los depósitos conglomerádicos de la formación Lajas en su intervalo productivo, utilizando 19 perfiles de imágenes de pozo e información de 2 coronas disponibles del yacimiento EFO. De esta manera se buscó lograr un mejor entendimiento de las condiciones que dieron origen a la distribución de los depósitos analizados. Bueno, y el área de estudio. El área de estudio se encuentra está en el sector sureste de la cuenca neuquina, en cercanías de las ciudades de Fernández Oro y Allen, entre los paralelos 38,4 y 39,5 de latitud sur, y los meridianos 67,4 y 67,6 de longitud oeste, abarcando una superficie de 194 kilómetros cuadrados y dividido en norte y sur por el Río Negro, que lo atraviesa en dirección noroeste-sureste. Este sector, según García y otros, 2018, se trata de uno de los puntos con mayor desarrollo hidrocarburífero en la provincia de Río Negro. Produce gas y condensado de areniscas y conglomerados litofeldespáticos de la sección inferior de la formación Lajas desde el año 17 y contando con 116 pozos en producción actualmente. Las características del área de estudio es que presenta importantes fallas y altos de basamento que le dan una marcada complejidad a toda la zona, además de este complejo fallamiento dio un cambio en la paleotopografía del basamento, dejando su impronta en el grupo Cuyo, y que eso se ve reflejado en, por ejemplo, hacia el este, en la zona de estudio, tenemos el Alto de General Roca, que esto condiciona la sedimentación de la formación Los Molles, la cual acompaña el relieve estructural, y sobre este se acuña el intervalo productivo de la formación Lajas. Esto lo describió García y otros en el 2018. Al norte se ubican también los altos de Estación Fernández Oro, EFON, y Alto de Allen, los cuales muestran evidencia de haber controlado la sedimentación tanto de la formación Los Molles como de la formación Lajas. Al sur existe una falla, una zona denominada Entre Fallas, que está limitada por una falla principal, que esta falla principal se denomina falla de Río Negro, y esta es la que se habría generado como una importante, es la que habría generado una importante zona de fallas de rumbo general oeste-noroeste, este-sureste, durante el Triásico Superior y Jurásico Inferior, según Orchuela y otros, y García 2015. La cubeta principal corresponde a un hemigraben ubicado hacia el suroeste del sector Estancia Vieja, Loma de Kaufman. También en esta filmina puedo mostrar acá una sección sísmica, una sección sísmica de la zona. Tenemos un corte norte-sur y un corte este-oeste, que este es el este-oeste, el norte-sur, donde podemos ver estas fallas principales que marcan cómo se fue, dejan su impronta marcada en las depositaciones de las diferentes formaciones que estuve nombrando. El marco estructural local que condicionó la depositación de los sedimentos de esta zona, de esta área, está apuntado a un sector que se llama Estancia Vieja, Loma de Kaufman. Esta zona se llama Estancia Vieja, Loma de Kaufman. Acá lo podemos ver en esta filmina de acá. Todo el fallamiento este-oeste y norte-sur que influencia la zona de
el área Yacimiento Estación Fernández Oro. Este marco estructural nos da tuvo dos episodios de deformación. Uno en la etapa extensiva del Triásico superior, Jurásico inferior, que las estructuras que caracterizan este primer episodio de deformación son el sistema La Yesera y el sistema Estancia Vieja. Esta estructura, aparte de tener estos dos sistemas, son dos hemigrábenes en dirección noroeste paralelos entre sí. Después se dio el segundo episodio de deformación en una etapa compresiva del Jurásico inferior, donde se producen las inversiones de estructuras extensivas y, por otro lado, también las estructuras netamente compresivas de orientación este-oeste. Acá vamos a ver. El marco estratigráfico de la zona de estudio se da, digamos que vamos a analizar parte de la sección, o sea, estamos analizando formación Lajas que pertenece al grupo Cuyo. En la sección basal del ciclo jurásico, en el cual se depositó el grupo Cuyo, el grupo Cuyo representa el primer episodio de sedimentación marina generalizada en la cuenca neuquina. Esto lo estudió Groeber en 1946, y conforman este grupo, el grupo Cuyo, que podemos ver acá en la columna estratigráfica, las rocas clásticas mayoritariamente de pelitas finas, ricas de materia orgánica, correspondientes a ambientes marinos distales, que es la formación Los Molles. Después depósitos arenosos y los litorales y de transición de la formación Lajas, y sedimentos clásticos gruesos continentales de la formación Challacoy, Punta Rosada y evaporitas de Tábanos. Esto también lo estudió en su tiempo Arregui y otros en el 2011. Bueno, según García y otros, la formación Lajas, particularmente en el área Estación Fernández Oro, ello caracteriza los depósitos de la formación Lajas en su sección basal como un arreglo progradante conformado por conglomerados líticos, areniscas, litofeldespáticas, durezas afinas, con mayor o menor contenido tobáceo y en menor proporción de pelitas. Cabe destacar que esta denominación, esto es todo Lajas inferior, y sería una nomenclatura informal que estableció el grupo, es denominar Lajas 0, Lajas 1 y Lajas 2 a estos tres grupos dentro de Lajas inferior. En su primer intervalo, Lajas 0, predominan los cuerpos lobulados y se asocia a depósitos de frente del Taico. Y por encima de Lajas 1 y Lajas 2 predominan las areniscas y conglomerados asociados a ambientes más someros para esta unidad, que corresponden a planicie del Taica distal y a proximal, en la cual se da una alternancia de los depósitos más gruesos relacionados a canales distributarios con niveles finos asociados a facies de bahía interdistributaria, con las que culminan el grupo Cuyo. Después, algo más para caracterizar de esta zona es el sistema petrolero del área. El grupo Cuyo en sí constituye un sistema petrolero y tiene todos sus elementos: la roca madre, la roca reservorio, la roca sello, y además provee una importante cantidad de hidrocarburos, sobre todo al sector adosado al flanco sur de la cuenca neuquina. Esto también lo describió Arregui y otros en el 2011. Acá podemos ver que, bueno, esta es una imagen del corte de sistema de trampas de Páncaro y otros 2005, y esto es un esquema que se utiliza en el grupo EFO para estudiar, es un esquema genérico del sistema petrolero, donde podemos ver la roca madre, formación Los Molles, la roca reservorio, las areniscas y conglomerados de la formación Lajas, según Gómez, Gomil y Giorgetti 2017, y por último, que tenemos las
trampas de la región dorsal de Winkle que son estructurales y combinadas. Principalmente se tratan de anticlinales fallados con deformación polifacética y truncamientos erosivos de cuerpos de arena de la formación Laja y formación Punta Rosada. Esto lo describió también Pángaro y otros en 2005. Acá podemos verlo en el esquema. Bueno, una breve descripción de las imágenes de pozo, que es lo que yo con lo que estuve trabajando. Las imágenes de pozo son importantes cuando no se dispone de muestras físicas de roca de subsuelo. Y por eso que en este caso, para mi trabajo final, para mí fue nuevo y poder describir y aprender a caracterizar rocas a través de los datos que arrojaban estas imágenes. La aplicación de las imágenes sirve para interpretar interpretación estructural, de esfuerzos regionales, por ejemplo, fallas, fracturas, y también para interpretar interpretación estratigráfica y sedimentológica, cuantificar espesores de areniscas en intercalaciones de arena lutita, determinar facies desde el punto de vista textural, y además se puede realizar cálculos de porosidad y permeabilidad cualitativos. La imagen de la izquierda, podemos ver cómo evolucionó el registro de imágenes de pozo, de un perfil, tipo de perfil eléctrico, pero es una separación ultrasónica media. ¿Cómo se llegó en el 1990 a una imagen 2D, con ya transformando estos micropulsos de sonido, estos pulsos sónicos, cómo se transformaban en colores? Después ya avanzando tenemos la imagen 3D y la imagen 3D texturada, que podemos ver un pozo como si fuera en tiempo real, como una tomografía de la litología que tenemos dentro de este pozo. Acá, en el margen derecho inferior, a modo de ejemplo, algunas imágenes de pozo donde, por ejemplo, podemos ver fallas, podemos ver texturas, y podemos ver variaciones de colores que también nos están indicando cosas. Ahora en la siguiente filmina explico un poco eso. Texturas, y la verdad que es una herramienta muy buena para acompañar la caracterización de un sistema. Existen dos grandes grupos de imágenes: las acústicas, por un lado, y las resistivas por el otro. Las imágenes acústicas miden amplitud y tiempo de tránsito de los ecos. Entonces, al medir esta amplitud y tiempo, genera una imagen de 360 grados del pozo. Estos pulsos acústicos se reflejan en una escala de colores, que van del amarillo al negro. Por ejemplo, más clara la imagen, por ejemplo, amarillos, pálidos, naranjas claros, nos dan una alta amplitud, por lo cual podemos tener una menor porosidad total, que estamos leyendo una menor porosidad total, por ejemplo. Por otro lado, tenemos las imágenes resistivas, que miden corrientes eléctricas. Esta medición genera una imagen del tamaño de los patines que tiene la herramienta. A mayor cantidad de patines, mejor definición de la imagen que voy a obtener. Después, por ejemplo, la microresistividad se traduce en escala de colores también, en escala de colores claros y oscuros. Por ejemplo, el claro sería altas resistividades, oscuros bajas resistividades de la roca. Y independientemente del tipo de herramienta que yo utilice, sea acústica o resistiva, con el análisis de los cambios de colores, las características texturales y los planos estratigráficos, o sea, también sedimentológicos y estructurales, puedo diseñar facies de imágenes, que se denominan electrofacies. Bueno, la metodología que utilicé para poder llegar al objetivo, por un lado, pero que no fue menor también, es recopilar la información, ya sea del área de estudio como
del tema de imágenes de pozo, ver cómo leer un perfil de imágenes, qué información arroja el perfil de imágenes, y también, por otro lado, recopilar toda esta información en un proyecto dentro del software de mapeo y modelado Petrel. Este software lo pude utilizar porque la empresa me pude ir a trabajar horas en las máquinas de ellos, que está instalado. Entonces, a medida que iba diseñando este proyecto de mapeo, iba cargando los perfiles convencionales, los datos de control geológico, y también el tema cargué las imágenes de pozo, y además pude diseñar un track donde después que caractericé los conglomerados, también pude cargar dentro de este proyecto un track donde discriminaba los tipos de conglomerados que habíamos caracterizado. En sí, fueron potencialmente 3 etapas importantes dentro de la metodología: la correlación estratigráfica, la identificación y caracterización de conglomerados en imágenes apoyados en coronas, y el mapeo de espesores de cada tipo de conglomerado que pude caracterizar dentro de este trabajo. Bueno, desarrollo y resultados. Primero quiero mostrarles la distribución de los datos dentro del área asignada. Esta es el área de trabajo, lo que está encerrado en celeste. Voy a ver si puedo hacer un zoom acá. Acá podemos ver la denominación. Yo trabajé con 19 pozos de esta área, con nomenclatura desde el FO1 al FO19. Los pozos pintados en amarillo, estos dos, son los pozos, para que voy a poner el láser, el pozo FO5, el FO12, son los pozos que sí tenían coronas. Entonces por eso fueron mi puntapié inicial para mi trabajo, para la caracterización, con los que trabajé primero, y luego extrapolé los datos de las imágenes a los pozos que están en puntos rojos. Los pozos en punto verde son los pozos que también actualmente están en producción, pero bueno, quería mostrar que la distribución areal de los pozos que se me asignaron para caracterizar el área fue amplia, digamos. Abarcaba de este a oeste, de norte a sur, una área bastante importante. Bueno, la correlación estratigráfica. Digamos que en el grupo de trabajo ya se había establecido tres topes dentro del ajas inferior, y como yo necesitaba caracterizar dentro de esos topes ya establecidos, caracterizar mejor los conglomerados, necesité armar perdón la redundancia, un armazón estratigráfico para identificar niveles de correlación que me sirvan de interés para poder extrapolar a todos los pozos. Y de esta manera poder hacer más minucioso mi trabajo de caracterización de los conglomerados. Utilizando, por ejemplo, los perfiles registrados en los pozos, la información de las rocas, de cromatografía de gases, todo esto me sirvió a mí para establecer estos pases intermedios dentro de los topes que ya la empresa había establecido en su estudio. Con esto mejoré, digamos, la correlación estratigráfica. Además, quiero aclarar que se tomó como base la nomenclatura informal que se utilizaba en el yacimiento, que, por ejemplo, dentro de la sección inferior de la formación Lajas teníamos del tope formación Los Molles, Lajas 0, Laja 1 y Lajas 2, y nosotros definimos la correlación intermedia, Lajas 1A, 1B y Lajas
2A. Bueno, se dispusieron los pozos en ventanas en correlación de transectas principales. Estas transectas principales fueron 2 este-oeste y 2 norte y sur. Acá podemos ver la A, B en celeste, C y D. Además, se pudo, digamos que me ayudé con la utilización de secciones sísmicas también para poder mejorar esta correlación que yo necesitaba para afinar la caracterización de los conglomerados. Acá vemos un ejemplo de una de las líneas, esta es la línea B, y por ejemplo tenemos el tope de Lajas 2, que se puede ver acá en negro, el tope de Lajas 1 y el tope de Lajas 0, y tope de Molles. Los otros topes intraformacionales que tengo acá son los que trabajé para poder afinar un poco más y la columna estratigráfica, acotarla más para poder hacer un trabajo más de detalle sección a sección. Bueno, para caracterizar los conglomerados, como había dicho antes, tuve que vincular las características de los conglomerados vistos y descritos en las coronas disponibles del pozo EFO5 y el pozo EFO12, y que además esos tenían imágenes, estos pozos tenían imágenes registradas en dichos tramos, que en el tramo entre los 3.000 y 4.000 metros. Y logré definir dos tipos de conglomerados que a su vez fueran identificables en las imágenes de pozo también de los demás pozos a los que yo tenía que correlacionar. Antes que avanzar, quería aclarar también que, o sea, compartir que la empresa me hizo participar de un viaje de campo que fue a la zona de Rincón del Águila, del Cerro Lotena. Yo viajé con mi director, con mi codirector, con geólogos de la empresa, y fue un viaje enriquecedor, ya que no solamente pude corroborar y hacerme el ojo de las proporciones de las potencias de los conglomerados que estaba caracterizando en un perfil de imagen, sino que también pude tener una visión 3D de los mismos. Por ejemplo, vi afloramientos donde la extensión areal y la variación y la forma de los cuerpos era muy marcada, y la verdad que más allá, o sea, fue un viaje que podemos decir que traje datos cualitativos. Para mí me ayudó mucho a poder formarme en esta área, decir, bueno, tengo que tomar en serio, digamos, la caracterización metro a metro que estoy haciendo, y no dejar pasar ningún dato dentro de lo que estoy viendo, porque algo que limita, digamos, a la caracterización en un perfil de imagen es no poder tener el dato físico. Entonces, nosotros lo que yo hice fue, con los datos de la corona, observar cómo veía el conglomerado en la imagen, y de esta forma marcarlo en los tracks en el proyecto, y de ahí extrapolarlo a las demás imágenes que estaba trabajando. Acá lo que voy a mostrarles, la imagen por ahí se me agrandó un poco, logré identificar dos tipos de conglomerado dentro de esta sección, de este armazón estratigráfico establecido, y lo denominé tipo C1 y tipo C2. El tipo C1 es un conglomerado clastosostén, que se observa, los clastos son de gran tamaño, varían entre los 3 a 6 centímetros, con forma subredondeada, redondeada, y estos están dispuestos erráticamente dentro de una matriz arenosa de grano grueso. Y también estos bancos se asocian a
bancos de conglomerados a ambientes de canales distributarios dentro de un sistema deltaico. Acá podemos ver la imagen, esta es la imagen del EFO12, como los clastos del conglomerado se ven claramente, y bueno, nosotros en esta textura moteada que se ve en los perfiles es característica de conglomerado. Entonces esto también es una particularidad que tuve que ir haciéndome el ojo para poder caracterizar en las imágenes los conglomerados y además poder observar los clastos, las respuestas de los clastos, si eran más claros, resistivos, si eran más oscuros, no resistivos, ir viendo el tema de los colores, eso también me ayudó para caracterizarlo. Pero al tener el dato físico, por ejemplo, este es un tipo C1 del EFO5. En el EFO5 predomina un poco más los clastos, digamos, la diferencia entre el conglomerado del EFO5 y el EFO12, que uno está más al este y el otro más al oeste, es que los clastos son de menor tamaño, pero ambos de tamaño, digamos, ambos de clasto sostén. Bueno, el tipo C2 ya era un conglomerado, o sea, era un conglomerado con matriz arenosa, o sea, es un matriz sostén. También había bancos de areniscas medias a muy gruesas, con porcentaje variable, de clastos entre 2 y 3 milímetros. En algunos niveles se podía distinguir clastos de mayor tamaño inmersos en areniscas gruesas. Entonces, estas zonas se podían decir que eran conglomerados matriz sostén, pero al trabajar tuve que establecer un parámetro y decidir, bueno, como había tanta variación de textura en la corona, en las imágenes establecimos estos dos tipos. Cuando había mayor cantidad de clastos sostén, y cuando había más matriz arenosa, aunque hubiera zonas que se observaba que la textura era clasto sostén, decidí que sea matriz sostén. Por eso puse acá que esto, cuando tenemos niveles donde la concentración de clastos es mayor, se transforma localmente en conglomerado clasto sostén, y los porcentajes son muy similares a la zona del tipo C1. Estos ambientes se asocian a barras de desembocadura y flujos hiperpícnicos. Acá podemos ver lo que recién decíamos. Esto se puede asociar como un conglomerado clasto sostén, pero acá esto es un conglomerado más matriz sostén. Bueno, y este es un ejemplo de lo que compartía hoy, de que al describir la corona, a la misma profundidad, veía cómo era la textura del conglomerado en la imagen, y en el software iba marcando estos niveles. Metro a metro, pozo, o sea, yo analicé 19 imágenes de pozo entre los 4.000 y los 3.000 metros cuadrados. Más o menos entre un promedio entre 400 a 1.000 metros de imagen de pozo tuve que ir analizando metro a metro para poder dar una buena caracterización de estos. Le puse mucho énfasis a la caracterización de los pozos EFO5 y EFO12 que contenían este dato duro, digamos que es la roca, la corona. Acá podemos ver cómo a la derecha el perfil de la corona, y este tramo de corona se corresponde con el tramo de corona en la imagen que está a la izquierda, y ese recuadro rojo está marcado dentro del track de los conglomerados que iba describiendo y que iba analizando y que iba guardando dentro del software P3. Este de acá es ya el EFO5 también, pero este es para el tipo C2, que en el track del trabajo, del proyecto, yo lo iba marcando como C2. Entonces ustedes van a ver esto, por ejemplo, este espesor,
acá tenemos un zoom, es este tramo de corona y ese es todo este tramo de este tramo de imagen y este es el tramo de la corona que le corresponde. Entonces, primero con ese trabajo minucioso entre el FO5 y el FO12, que es esta. Acá podemos ver esto. Acá tenemos el FO12, un zoom, cómo es el tipo C2, el tipo C1, disculpen, y cómo es el conglomerado tipo C2. Una vez que se determinó que íbamos a tener dos tipos de conglomerado y cómo era esta textura, cómo predominaba esta textura moteada en los conglomerados, es que comencé a analizar los 17 pozos restantes que no tenían corona, tramos o sea, coronas asociadas a ningún tramo. Otra cosa que quería aclarar es que en los perfiles de imágenes de los 17 pozos que no tenían corona, y sobre los cuales se trabajó también en detalle, como lo que veníamos haciendo, hay algunos depósitos que se complicó un poco distinguirlos por las restricciones intrínsecas de la herramienta, y la variación de la calidad de la misma. Por eso que en algunos sectores, como era difícil de caracterizar, traté de ir viendo, lo de caractericé, pero donde no llegaba ponía sin dato para analizar, porque la verdad que no se podía distinguir si era una arena, o porque la herramienta incluso no te dejaba distinguir bien los colores y estas cosas. Acá un ejemplo de imágenes. Nosotros acá tenemos 3 pozos, el FO10, que es este, el FO3 y el FO19. Dentro del FO10 se ve claramente esta textura moteada de los conglomerados, como ahí voy bajando, a ver, cursos. Como podemos ver que se deposita este conglomerado sobre un banco conductivo, o sea, un banco, podemos ver, oscuro acá, que se podría asociar, o sea, es menos resistivo al ver este banco oscuro, se podría asociar a un banco arcilloso o pelítico. También los colores naranjas oscuros, eso pertenece a rocas que son, también podemos ver naranjas oscuros más resistivos. El amarillo, por ejemplo, cuando tenemos un color amarillo nos está diciendo que tenemos una roca muy resistiva, o también hay poca roca de baja condición de reservorio, poca porosidad. Entonces es esto que estamos viendo acá, esto que puede ser un banco de arcilloso o pelítico. Después tenemos el FO3, donde más allá que se observaban cambios en los colores de la imagen, y podíamos decir que tuviéramos clastos resistivos o no, cuesta un poco distinguir la textura moteada clara que tiene el FO10, por ejemplo. Entonces, en estos casos se caracterizó las zonas que sí se podía caracterizar. Lo que no, bueno, quedó para estudio más adelante. Y acá en el FO10 tenemos, por ejemplo, acá tenemos clastos más claros. Entonces, esto también nos estaría indicando que tenemos clastos claros, son clastos resistivos. Entonces podría asociarse con clastos de origen volcánico, o los clastos más oscuros, por ejemplo, como estos que tenemos ahí, se pueden asociar a intraclastos pelíticos, porque no son tan resistivos. Bueno, todo eso, no quería cansarlos con eso, pero analizándolo pozo a pozo, imagen de pozo, anotando, fue que se nucleó en estos dos grandes grupos, el C1 y el clasto C2, los conglomerados C2.
Bueno, una vez ya obtenido los niveles de conglomerados dentro de cada pozo, se procedió a realizar el mapeo de los espesores de los mismos. Espesores totales y proporciones relativas de los C1 y los C2. Y luego se procedió al análisis particular de cada intervalo y la evolución del sistema basado en las variaciones areales y verticales de los conglomerados identificados y su abundancia relativa respecto a depósitos de menor energía para validar o ajustar el modelo geológico que ya presentaba que presentaba el área de estudio. Bueno, como decía hoy, hicimos un mapa de espesor para laja 0, L0. Laja 0 contiene mayormente zonas de conglomerado tipo 2, con excepción de dos pozos que están hacia el sur oeste, y que son los pozos FO1, FO1 y FO2. Que si se compara esto con los conglomerados totales versus arena, que es este mapita de acá, tenemos un valor bajo de material grueso, el 10%. Los cuerpos conglomerádicos se ubican en el sudoeste y algo en el este. Entonces, su geometría en el mapa podría asemejarse a un lóbulo que depositaba material proveniente desde el sur y posiblemente algo desde el este. Este es el mapa de espesores totales dentro de laja 0. El mapa de espesores de lajas 1A, que este ya es un tope intraformacional que establecí, podemos ver que contiene un 83% de conglomerado 1 y 17% de conglomerado 2, y además aumenta su proporción de gruesos arena en los reservorios al 39%, y se sigue repitiendo una mayor proporción de material grueso al oeste del campo. Este cuerpo lobulado contiene más cantidad de conglomerados y se nota su disminución hacia el norte. Lo podemos observar acá en este mapa de espesores totales. El mapeo de espesores en L1B, también lo que se caracterizó fue que este contiene un 95% de C1, de conglomerado 1, tipo C1, y 5% de conglomerado tipo C2. Acá también se mantiene la proporción de gruesos de arena en los reservorios alrededor del 30%, del 36%. Y nosotros, lo que hice fue mapear lajas 1A y 1B, pero no había mucha variación, por lo que realicé el mapa L1 total. Este mapa L1 total abarca las dos subdivisiones anteriores, como dijimos, y contiene un 89% de C1 y 11% de C2. Observamos que hacia el norte disminuyen los conglomerados y además pueden insinuarse canales en dirección norte-sur. Para el mapa de espesores L2, se puede obtener que contiene un 92% de C1 y un 8% de conglomerado tipo C2, y realizando una proporción general dentro del reservorio nos dio un 63% del total son conglomerados. Y se observó que al oeste se encontraban los mayores espesores de conglomerados. También aparecen niveles hacia el sur y se identifican zonas canalizadas. Eso también se puede ver en el mapa de espesores totales. Una tabla para resumir un poco lo que mapeamos es con los mapas de espesores y proporción relativa de los dos grupos de conglomerados, se pudo analizar su distribución areal. Esta tabla resumen que de las proporciones relativas y la proporción de conglomerado versus arena, para cada nivel estratigráfico,
con los datos que generamos con los mapas. Estas proporciones lo que nos arrojaron fue que a medida que se incrementaban los pasos, o sea que yo iba hacia niveles más jóvenes en la columna estratigráfica, las proporciones de conglomerados se incrementaban. Y estos niveles siempre recordemos que están dentro del Lajas inferior. Bueno, conclusiones y recomendaciones de que surgieron después de todo el análisis del trabajo. La identificación de litofacies en perfiles de imágenes a partir de la construcción de electrofacies en función de texturas, límites estratigráficos y estructuras internas que se puedan identificar, es una buena herramienta para generar y robustecer modelos geológicos y aportar al entendimiento de la evolución paleoambiental de la secuencia de reservorios en los yacimientos. La integración de la información bibliográfica, de afloramientos, testigos corona, registros eléctricos convencionales, control geológico con perfiles de imágenes permitió extender con relativamente muy buen grado de certeza las características sedimentológicas de los depósitos epíticos generados en ambiente de alta energía de la sección inferior de la formación Lajas a todo el yacimiento. La relación roca-perfil, coronas, perfiles de imágenes, fue fundamental para extrapolar los datos de roca a aquellos pozos sin testigos corona. De esta forma, se identificaron con cierto nivel de confianza las mismas litofacies de grano grueso identificadas en las coronas existentes para extrapolarse al yacimiento a partir de perfiles de imágenes. El trabajo de identificación de los niveles de conglomerados y su tipificación con los perfiles de imágenes permitió correlacionar estos cuerpos a partir de vincularlos lateral y verticalmente en todos los pozos con la mencionada fuente de información. En función de la correlación se realizó un importante trabajo de mapeo de todos los niveles de conglomerados identificados. Los mapas entregaron valiosa información al entendimiento del modelo geológico conceptual de la formación Lajas en el subsuelo del área de estudio. De esta forma, apoyan la idea preexistente de un área de aporte próximo desde el sur y posiblemente desde el este, en un sistema deltaico que evoluciona desde un frente deltaico a un ambiente de canales y planicie a medida que prograda. Los niveles más someros van aumentando las proporciones de conglomerado clasto-sostén y van disminuyendo la de los cuerpos amíticos. Con esta información generada puede definirse con mayor precisión las áreas con más presencia de conglomerados, situación que podría ser muy útil al momento de la planificación de nuevos pozos de desarrollo o reparación de pozos existentes. Y como recomendación, continuar con la adquisición de perfiles de imágenes en pozos de avanzada y o exploratorios del área para robustecer el modelo geológico. Estudiar posibles relaciones entre los conglomerados y algún atributo sísmico, y extender el análisis hacia niveles superiores de la formación Lajas, que cuenten con perfiles de imágenes para mejorar el entendimiento de la evolución paleoambiental del área. Bueno, muchas gracias, y si me permiten, quiero dar agradecimientos. Primero, agradecer a mi familia, que me acompaña siempre, que me acompañó desde que comencé la universidad. Darle gracias a la Universidad de Río Negro por la oportunidad que me dio en el año, yo comencé en el 2011, la verdad que estoy muy contenta porque año a año pude aprender muchas cosas, pude vivir la experiencia de un alumno que va al campo y también que hace campo y aprende la teoría. También quiero dar gracias a los profesores, que también aparte de ser profe, son amigos y que te acompañaban, que te corregían, que te hacían mejorar tus trabajos, pero en todo podías ir mejorando, así que ellos estaban ahí dispuestos. Quiero dar gracias también al plantel del equipo de no docente de la universidad, que nos hacían también el aguante cuando teníamos que esperar entre materia y materia, o con los papeles, con las cosas. La verdad que quiero dar muchas gracias también. Darle gracias a mi mamá, que me acompañó siempre también, y
a mi hermano, a mi cuñada, a mis sobrinitos que están acá conectados, a mi esposo, a mi amigo Laura, a mi amigo Gastón, y en especial a mi codirector y a mi director. La verdad que desde el año 2019 que estamos trabajando juntos, aprendí mucho. En este vaivén de la tesis que va y viene corrigiendo, aprendí mucho, nos reímos, aprendí la verdad que a ser paciente, que no sale todo de una. También quiero dar gracias a mis compañeros de trabajo y a mis amigos de la vida, a mis familiares, y bueno, con eso doy por terminada mi presentación de trabajo final. Bueno, Valeria, felicitaciones. Me gustaría darle la palabra a los miembros del Tribunal de Evaluación, a Maisa, Juan y a Nerina, si ellos quieren hacer algún comentario, eh, si se quieren evacuar alguna pregunta. No, yo no solamente felicitarte, Valeria. Es un gusto siempre que un alumno o una alumna, en este caso, culmina la carrera. Como vos decís, es un proceso largo de aprendizaje todo el tiempo, desde la primera vez que salís al campo hasta el punto final que le pusiste a la tesis. Así que bueno, nada, por mi parte yo no tengo ninguna duda, solo felicitarte. No sé si Juan o Nerina quieren hacer algún comentario. Juan. Neri, comentá y cierro yo si querés. Bueno, felicitaciones Valeria, me gustó mucho el trabajo. Sí, por ahí me quedé con ganas, bueno, acá como vos decís en la devolución, ese ida y vuelta de la tesis, tenías el apartado de campo que estaba muy interesante. Y yo lo que quería consultarte, no sé si en esa salida de campo y después cuando vos estabas trabajando, pudiste hacer una correspondencia entre esos conglomerados que vieron en el campo y tus conglomerados, los C1 o C2. Sí, o sea, como te vuelvo a repetir, fue un análisis cualitativo, pero lo que pudimos, lo que se charló y lo que pude distinguir es que los conglomerados de la zona de Rincón del Águila se asemejan a los conglomerados del área EFO. Y eso estuvo, la verdad que me hubiera gustado adjuntar un poco más de esa información, porque pude ver las texturas que estaba describiendo en los perfiles de imágenes, pude verlos en su distribución areal, en toda su potencia y las texturas bien marcadas dentro de los afloramientos que estuvimos recorriendo en la zona de Rincón del Águila. Bien, buenísimo. Sí, yo creo que por ahí faltó, quizás una vuelta de rosca con el tema de la relación de los ambientes, que vos también mencionás, pero eso que creo que yo también te lo puse en los comentarios, como me parece que quizás habría que haber profundizado un poquito en los estudios previos para que vos puedas también agarrar esa información de afloramiento y aprovecharla, digamos, para todo el estudio que vos hiciste. Pero bueno, más allá de eso me parece un trabajo súper interesante. Pero bueno, creo que faltó por ahí esto, un poquito de hincapié con lo del modelo geológico, porque vos haces por ahí interpretaciones, pero me falta ver como toda la relación en la columna que a vos te permite caracterizar estos conglomerados como deltaicos y asociados a descargas de densidad. Pero nada, está bien. Y un comentario nomás de hincha guinda nada más, que siempre las imágenes van con referencias. Ahí cuando nos mostraste los 3 perfiles de los distintos pozos, que estaba súper interesante, capaz hubiese venido bien el recuadrito donde estaba cada pozo, la imagen que mostraste al principio, para que nos podamos, porque no es que la tenía en la cabeza todo el tiempo, para poder ver la relación que tenían los pozos. Pero bueno, me parece que es un estudio que imagino que a toda la gente de YPF le habrá venido muy bien, y hacer ese estudio tan detallado con 2 coronas, hacer todas esas correlaciones, me pareció muy bueno. Así que felicitaciones. Bueno, Valeria, yo también, igual que el resto
los jurados, felicitarte por la presentación. Es cierto lo que vos decís, tuvimos varias idas y vueltas en la corrección del trabajo final. Considero que esas correcciones colaboraron o contribuyeron al resultado final de tu trabajo. Siempre ese es el objetivo. Siempre uno tiene que tener mucho cuidado cuando escribe un trabajo final, sobre todo el hecho de cuidar el tema de referenciarlo de manera correcta, ¿no? Después, realmente cuando me tocó leer el trabajo, tu trabajo final de grado, me costó mucho entender qué era lo que estaba hecho, qué era lo que habías desarrollado. Y te tengo que felicitar porque en la presentación lograste que me quedara totalmente claro el gran trabajo que hiciste, pero que no sé si está tan reflejado en el documento que nos queda escrito, ¿no? Que eso realmente me da como pena porque es enorme el trabajo que hiciste y por ahí tal vez hay cosas que deberías haber hecho más hincapié y nosotros tal vez no nos dimos cuenta de poder identificar bien la información que ya estaba hecha de lo que vos desarrollaste. No nos quedó claro esa instancia. En cuanto a las preguntas, quería hacerte una sola pregunta que tal vez no fue el objetivo de tu trabajo, pero a nivel de reservorio, esta discriminación que hiciste entre los tipos de conglomerados, ¿no? Independientemente de los espesores y demás, ¿se vio si tiene algún impacto a nivel de reservorio, si el hecho de que tengas conglomerados matrix sostén o cluster sostén modifican mucho las características a la hora de analizar los reservorios? Lo que pude fue robustecer, digamos, el modelo que ellos ya tenían, pero tenían un indicio nada más, porque como cuando se obtuvieron las dos coronas, se descubrieron estos conglomerados, entonces al analizar las imágenes, se puede, digamos que mi aporte es poder ver la distribución areal de este reservorio que está en los conglomerados. Entonces, ese es mi aporte que te puedo decir ahora, Juan. No, está bien, no, el trabajo impresionante, sí. Esta era una pregunta que me quedó a mí como inquietud y que te vuelvo a decir, no estaba dentro de los objetivos. Por ahí capaz que... Igual acá está mi director, así que... Por eso, por ahí el director o el codirector me pueden evacuar esa consulta. Y después otra pregunta más. El tema de estos conglomerados, ¿no? Siempre me queda a mí la duda, la pregunta es si son deltas, de los deltas que uno conoce que se desarrollan en un margen pasivo, porque muchas veces los trata así uno, ¿no? Sí. O si son delta más de tipo Silver, delta que están asociados a zonas que tienen controles estructurales importantes. Digo por ahí por el volumen de conglomerados que tenés y que tal vez uno siempre tiende a pensarlos como deltas más tradicionales, ¿no? No sé si eso se pudo llegar a ver o bueno, no, tampoco es parte del objetivo de tu trabajo en sí específico, pero bueno, no, capaz que lo discutiera. Lo que puedo aportarte es que sí se ve que la falla principal que controla el área sí tiene una marcada influencia sobre los reservorios del área. Así que para mí para mí sí es un aporte, o sea, no es un delta, para mí no es un delta de los que nosotros siempre describimos, sino que está afectado por el control estructural de la falla principal. Sí, da esa sensación. Bueno, Valeria, felicitarte nuevamente y muy buena la presentación. Gracias. Y gracias. Y saludos también y felicitar al director y al codirector por el apoyo y el trabajo. Bueno, muchas gracias de mi parte. Felicitaciones, Valeria, también. Que
te has tomado mucho, nos llevó mucho trabajo tratar de que quede lo mejor posible y creo que... ¿Se cortó? Creo que se le silenció el Se micrófono. silenció, me parece. perdón. Lo hicieron calentar. No, fue sin querer. No, bueno, yo de mi parte, gracias por la oportunidad de ser director de tesis, es mi primera vez y bueno, traté de ayudar en lo mejor que pude para que salga lo mejor posible. Gracias a todos. Y felicitaciones a Valeria. Valeria. No sé si lo que decía Juan, si, no teníamos alguna esperanza con que pudiéramos tratar de asociar los depósitos de grano más grueso con mejores o peores producciones, pero no llegamos a nada concluyente con respecto a eso. Sí nos da una idea que a medida que nos vamos más al norte y da la sensación que la granulometría es menor, las productividades totales de los pozos son menores. De alguna manera la calidad del reservorio disminuye, ya siendo cualquiera, ¿no? Que tengamos C1 o C2, de alguna manera da la sensación que la parte más proximal es el mejor reservorio. Eso sí lo podemos decir. Bueno. Bueno,